Una feliz mañana, mi nombre es Ángela Gómez y estas son las noticias de Directo América. Es un gusto, como siempre, estar con ustedes. Comenzamos con los titulares. Steve Witkoff viajará a Moscú la próxima semana para discutir el plan de paz para Ucrania presentado por Estados Unidos. Y el secretario del Ejército estadounidense Daniel Driscoll viajará a Kiev esta semana. Ambos intentan abordar los puntos sensibles, mientras una filtración de contactos previos con Rusia enrarece el ambiente. Tenemos reporte. Hay al menos 4 muertos por un incendio en varias torres residenciales de Hong Kong. Se desconoce el número de personas atrapadas entre las llamas y hay ya varios heridos, incluidos bomberos que atienden la emergencia en una de las zonas más densamente pobladas del distrito. Y hay 33 muertos en Tailandia por las inundaciones que han arrasado 9 provincias y 8 estados de la vecina Malasia por segundo año consecutivo. Ya son casi 45.000 personas evacuadas en ambos países, cuando el sudeste asiático es golpeado por 2 ciclones tropicales. Por otro lado, Turquía será el primer destino internacional para el Papa León XIV. A casi 7 meses de ser elegido, encabezará un encuentro con el Islam. ¿Por qué el pontífice de origen estadounidense y nacionalidad peruana escoge Turquía y también Líbano para continuar su trayectoria internacional de sus predecesores? En minutos revisaremos el tema con nuestro invitado del día. Primero las noticias. Y comenzamos efectivamente con las noticias de la guerra de Ucrania, porque el enviado de Donald Trump, Steve Witkoff, viajará a Moscú la próxima semana para discutir el plan de paz presentado la semana pasada por Estados Unidos. El anuncio lo dio el presidente Donald Trump, quien además afirmó que el acuerdo ha sido afinado para incluir y modificar demandas. Además, este martes, Bloomberg filtró una conversación entre Witkoff y Yuri Ushakov, asesor de Vladimir Putin, el 14 de octubre, invitando al presidente ruso a colaborar en la elaboración de un acuerdo de alto el fuego. Del lado ucraniano se espera esta semana la visita a Kiev del secretario del Ejército estadounidense Daniel Driscoll, miembro clave del equipo negociador estadounidense. Vamos a ampliar sobre estos acontecimientos con nuestra enviada especial, Catalina Gómez Ángel. Saludo para ti, Catalina. ¿Qué se espera del anuncio de Trump y qué se sabe además de las filtraciones de conversaciones entre Witkoff y Rusia? Bueno, empecemos por estas filtraciones que tienen obviamente conmocionado a la opinión pública ucraniana. Aquí se habla de la necesidad, o en estas conversaciones Witkoff le dice a Ushakov de la necesidad de que Rusia obtenga el control total de Donetsk. Recordemos que esta provincia todavía Ucrania tiene el control al menos del 15% de ella y unas grandes ciudades como Kramatorsk, Sloviansk y todavía la ciudad de Pokrovsk, que si bien Rusia tiene gran control de ella, todavía no ha caído en control de las fuerzas de Moscú. Él habla también que a cambio de eso habría que tener un intercambio territorial. Es importante que esta conversación se dio el 14 de octubre, un día que el presidente Trump había sido bastante crítico con el presidente Putin por su incapacidad de ceder frente a estas negociaciones que viene insistiendo el presidente Trump desde que llegó a la presidencia. Witkoff le dice a su contraparte rusa que es importante que Putin hable con Trump antes de que Zelensky vaya a la Casa Blanca el 17 de octubre y le dice que es importante que lo felicite especialmente por esos acuerdos de paz sobre Gaza, como sucedió rápidamente antes de que Zelensky llegara a la Casa Blanca. Trump volvió a cambiar un poco su aproximación hacia Putin, especialmente sobre su decisión de autorizar la entrega o el uso de estos grandes misiles de largo alcance de los cuales se hablaba en aquel momento. Hoy Ushakov dijo que esto era una filtración que podría entorpecer esas conversaciones o que tenían esa finalidad. Sin embargo, dijo que hablaría sobre este tema con Witkoff en el teléfono. Lo que se espera también, como hablaba el presidente Trump, es esa visita, no solamente de Witkoff, sino posiblemente también en compañía de Jared Kushner la próxima semana a Moscú para presentar esos 19 puntos, por lo menos así se conoce públicamente, que ya han hablado entre Europa, Estados Unidos y también sobre Ucrania, y también la visita
obviamente del secretario del Ejército norteamericano, que ya había estado aquí días atrás. Y es muy importante porque en una noticia dada por la cadena norteamericana NBC, asegura que cuando Driscoll estuvo aquí la última vez fue muy claro con los ucranianos, diciéndoles que la derrota de ellos en la parte militar era inminente, que Estados Unidos no tenía la capacidad industrial para producir el nivel de armas, especialmente la defensa antiaérea que Ucrania necesitaba para defender a su país, y por eso los invitaba a negociar y a decirles que realmente estaban perdiendo y que tenían que llegar a un acuerdo. Así que a la espera de que suceda en estos próximos días, y también a la espera de que suceda con esa posible visita de la que se hablaba del presidente Zelensky a Washington, que realmente no queda muy claro después de esas declaraciones del presidente Trump, que decía que primero iría Witkoff a Moscú, vendría el secretario del Ejército a Ucrania y que luego él se reuniría tanto con Zelensky como con Putin una vez que esos acuerdos estuvieran más definidos. Bueno, Catalina, finalmente, ¿cuáles son esos puntos sensibles para llegar a un acuerdo y qué pasaría frente a una posible amnistía por los crímenes cometidos durante la guerra? Bueno, son 3 puntos, pero son extremadamente amplios, a pesar de que desde ambas partes se diga que han habido grandes avances en los últimos días. El primer punto son las seguridades para Ucrania, las garantías de seguridad cuando se acabe la guerra, un punto que ha sido crítico, no en este momento, sino desde el comienzo, cuando se empezó a hablar de poner fin a esta guerra. Una de esas garantías es el ingreso de Ucrania a la OTAN. Si bien hay discrepancias y hay países que se oponen, y para esto todos los países integrantes de la Alianza Atlántica tienen que estar de acuerdo, desde allí, desde esta organización, se dice que nadie les puede dictar qué hacer y que si en algún momento hay la posibilidad, pues Ucrania podría entrar, aunque esto todavía se ve muy lejano. Esta y otras garantías de seguridad son básicas para Ucrania en vista o de cara a que no haya una nueva incursión rusa o un nuevo ataque en el futuro. Otro, es muy importante el tamaño de las fuerzas militares ucranianas, de las cuales en el primer borrador se hablaban que bajarían a 600,000. En este nuevo borrador se habla de que podría estar un acuerdo en alrededor de 800,000. Algunos analistas dicen que esto es suficiente, que no hay país que pueda mantener un ejército que supere este número de hombres, pero también es un tema a discutir, y el más importante tal vez para muchos ucranianos es el del territorio, el de ceder esas tierras, especialmente en el Donbass de las que hablaba al principio. Pues bien, hemos perdido la comunicación con Catalina. Volveremos sobre las noticias de Ucrania más adelante, pero entre tanto, también sobre este tema, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró ante el Parlamento Europeo que Europa debe mantener la presión sobre Rusia hasta que se logre una paz justa y duradera. Aún así, la diplomática elogió los esfuerzos liderados por el presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a la guerra. So far, we have seen no signs from Russia. Hasta ahora no hemos visto señales de que Rusia esté realmente dispuesta a poner fin a este conflicto, así que tenemos que mantener la presión sobre Rusia. Pero también es nuestro deber participar en todos y cada uno de los esfuerzos que puedan llevar a una paz justa y duradera. Sabemos que no será fácil, pero tenemos que encontrar la manera de avanzar. Tenemos que encontrar la manera de detener las matanzas, ayudar a Ucrania a reconstruir, devolver a los niños y reunir a las familias. Tenemos que encontrar la manera de proporcionar seguridad duradera para Ucrania y para nuestro continente en su conjunto. En otros temas, el aeropuerto de Bruselas canceló todos los vuelos de salida y más de la mitad de los vuelos de llegada en el tercer y último día de huelga nacional en Bélgica. Los principales sindicatos del país lideran el paro, último de una serie de protestas que afectan a todo el sector del transporte público contra el gobierno de coalición liderado por el primer ministro Bart De Wever. Los manifestantes se oponen a las reformas propuestas en materia de pensiones y mercado laboral. Y un incendio masivo arrasa varias torres residenciales en Hong Kong. Por ahora se confirma la muerte de al menos 4 personas, cuando todavía hay residentes atrapados entre las llamas, pero el Departamento de Bomberos no confirma cuántas. Mientras siguen los esfuerzos de extinción, una densa columna de humo negro se eleva desde las torres de 31 pisos y que albergan 2.000 apartamentos residenciales. También hay 2 personas en estado crítico y varios bomberos entre los heridos.
La cadena de televisión local TVB informó que el complejo se encontraba en obras de renovación importantes y algunas estructuras estaban cubiertas con andamios de bambú. Más noticias. El paso de 2 ciclones tropicales causa zozobra en Tailandia, Malasia e Indonesia. El gobierno tailandés reportó que al menos 33 personas perdieron la vida a causa de las inundaciones provocadas por los fenómenos climáticos. Por su parte, los servicios de emergencia de Kuala Lumpur y Yakarta trabajan a toda velocidad para evacuar a la población civil de las zonas de riesgo y con miras a una posible llegada a tierra de los ciclones. Diego Bassani nos trae los detalles. 2 ciclones azotan al sudeste asiático. Grandes precipitaciones provocaron fuertes inundaciones en Tailandia, dejando varias decenas de muertos. El fenómeno climático golpea principalmente al sur del país. Las autoridades gubernamentales y los servicios de emergencia hacen todo lo posible para evacuar a los enfermos de los hospitales y piden a la población civil estar en situación de alerta. Alerta meteorológica final de Tailandia. Un sistema de baja presión trae lluvias intensas a muy intensas en 7 provincias del sur. Esté atento a inundaciones repentinas y escorrentías. Las olas en el Golfo alcanzan los 2 metros de altura. Navegantes, tengan precaución. Las fuertes precipitaciones también dejaron afectaciones en Indonesia y Malasia, países en donde los gobiernos han tenido que evacuar a miles de personas cuyas viviendas quedaron bajo el agua. Quería intentar recoger mis pertenencias en mi casa. El agua ya estaba alta, justo por encima de mi cintura, cuando entré en la casa, pero mi esposa y mi suegra necesitaban que les consiguiera su medicina. Por eso estaba pensando en cómo podría salvar mis cosas. La Agencia de Meteorología de Indonesia explicó que la emergencia en la región es producto del paso de 2 ciclones tropicales en la zona. El ciclón tropical Koto se encuentra actualmente cerca de Filipinas. Los 2 sistemas activos en Yarikoto parecen estar influyendo en los patrones climáticos en el norte, incluyendo Malasia y Tailandia. Estas condiciones pueden estar vinculadas a la interacción entre los 2 ciclones. Sumado a esto, los servicios climáticos han instado a los ciudadanos a extremar las medidas de cuidado ante la posibilidad de que los ciclones toquen tierra. El presidente de taiwanés, Lai Ching-te, anunció que su gobierno propondrá $40.000 millones adicionales en gastos de defensa durante 8 años, con el objetivo de disuadir una posible invasión china. El paquete de financiación no solamente traerá significativamente nuevas adquisiciones de armas desde Estados Unidos, sino que también mejorará considerablemente las capacidades de Taiwán. Así lo declaró al menos un alto funcionario taiwanés al Washington Post. Los anuncios se produjeron mientras aumentaba la tensión por la isla entre Tokio y Beijing tras las declaraciones de la primera ministra japonesa Sanae Takaichi, quien sugirió que Japón podría intervenir militarmente en cualquier ataque contra Taiwán. La posición de China de oponerse a los vínculos oficiales e incluso militares entre Estados Unidos y Taiwán es coherente. Las autoridades del Partido Democrático Progresista, en los intentos de Taiwán de resistir la unificación y buscar la independencia por medios militares, nunca tendrán éxito. Y Estados Unidos aumentó el traslado de aviones, tropas y equipo militar a la base naval de Roosevelt Roads en Puerto Rico, en medio de las tensiones con Venezuela. Pues la isla se ha convertido en una plataforma estratégica tras la declarada guerra contra el narcotráfico de la administración de Donald Trump, que desplazó un submarino, aviones F-35, helicópteros, drones y más de 10.000 tropas a la región, sumadas al mayor portaaviones del mundo, un despliegue visto por Caracas como un esfuerzo que busca propiciar un cambio de régimen. Veamos el informe de Jesús Yajure. Jets caza F-35, helicópteros de combate y aviones de carga despegan y aterrizan en la base naval de Roosevelt Roads en Puerto Rico. En las instalaciones militares aumenta un volumen de actividad no visto en años. En su día, el Centro de Operaciones Militares Estadounidenses en el Caribe, la base cerró en 2004 tras el cese de los ejercicios militares en la isla de Vieques. Tras las tensiones con Venezuela, ha sido al menos en teoría reabierta. El despliegue militar estadounidense en el Caribe comenzó en agosto, con el envío de aviones de combate F-35, 13 buques de guerra y 5 de apoyo, submarinos nucleares y miles de soldados. El Comando Sur ha atacado al menos 21 embarcaciones acusadas de
transportar drogas, en los que han muerto al menos 83 personas. Movimientos militares que refuerzan la tensión entre Estados Unidos y Caracas por la presencia militar de Washington en el Caribe para, según la Casa Blanca, luchar contra el narcotráfico. El lunes, el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Kane, visitó la base en Puerto Rico y el martes viajó a Trinidad y Tobago. Se trata del principal oficial militar de Estados Unidos, al tiempo que se espera la visita este miércoles del secretario de Guerra Pete Hegseth a República Dominicana. Acciones diplomáticas y militares que causan preocupación en Caracas, donde el martes seguidores del gobierno marcharon contra lo que califican como una amenaza. El día que ellos intenten algo contra Venezuela van a saber la respuesta de un pueblo. La gira de altos oficiales estadounidenses en la región ocurre después de que 4 funcionarios estadounidenses dijeran a la agencia Reuters que Estados Unidos está listo para una nueva fase de operaciones militares relacionadas con Venezuela. Es la hora de nuestro invitado del día. El Papa León XIV realizará este jueves su primer viaje al extranjero y lo hará con destino a Turquía. Ahí permanecerá del 27 al 30 de noviembre y se reunirá con el patriarca ecuménico Bartolomé I en Estambul. Pero también lo hará con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Después visitará Líbano hasta el 2 de diciembre. Un viaje en el que el Vaticano buscaría reforzar sus lazos con el mundo ortodoxo. Vamos a hablar sobre este tema y para ello conectamos con Marcial Sánchez Gaete. Él es doctor en Historia con especialidad en la Iglesia Católica. Gracias por estar en France 24. No, gracias a ustedes por la invitación. Muy buenos días. Buenos días, y pues lo decíamos, se trata del primer viaje al extranjero, que encabeza además este jerarca católico. ¿Por qué elige Turquía? Es muy buena la pregunta. ¿Por qué elige Turquía? Es la misma pregunta que me hice yo, porque el Papa Francisco, es decir, el Papa León, tenía pensado más bien el mundo latinoamericano. Él había dicho que tenía ganas de ir a Perú. Pero yo creo que, sinceramente, hay una labor de continuar lo que estaba planeando Francisco. Francisco había planteado que se cumplían 1700 años, de acuerdo después del Concilio de Nicea, entonces dijo que era importante ir a este lugar. Pero yo el viaje, revisando con quién se va a juntar y lo que va a hacer, yo considero que hoy día el Vaticano está haciendo un viaje absolutamente estratégico. Y podemos ver esa estrategia en varios aspectos. Primero hay una estrategia geopolítica absolutamente marcada del Vaticano, por varios motivos, porque él va a Turquía y sabemos que Turquía es un actor clave entre Europa, Asia y el Medio Oriente, y más aún con todo lo que está sucediendo en ese sector y ha sucedido. Y además también sabemos que Turquía controla todas las rutas migratorias y también en los temas energéticos y militares. Y por otro lado, el Vaticano necesita una interlocución clara, de acuerdo con Ankara, fundamentalmente por temas como, por ejemplo, la protección de los cristianos de Siria, Irak, y por otro lado la estabilidad de la región. Y también, obviamente, el diálogo que se tiene que producir con el Islam. Hay que recordar lo que pasó hace nada, ¿de acuerdo?, en Nueva York, de acuerdo con la elección, de acuerdo, de un hombre musulmán dentro del seno del mundo cristiano norteamericano. Por lo tanto, obviamente que también se hace mucho más importante este lazo con el mundo islamita. Y por el otro lado, también es estratégico con el Líbano, por varios motivos. Primero, es el único país árabe donde los cristianos son un actor político estructural, y eso hay que tenerlo claro. No tenemos una estadística, porque si no me equivoco, la última estadística fue como en 1963-64, pero se cree que es más o menos el 32 a 33% son cristianos. Por tanto, el Vaticano busca ahí apoyar su estabilidad frente a las crisis económicas, institucionales y también demográficas que se están produciendo en la región. Y por otro lado, el Líbano es también una plataforma para el diálogo con el mundo musulmán chiita y sunita. Y yo creo que eso es fundamental. Obviamente que está también dentro de la estrategia, según lo que yo considero, está la estrategia eclesial ecuménica, ¿de acuerdo? Obviamente, ya que Estambul, por un lado, en Turquía, se encuentra el patriarca ecuménico de Constantinopla, que es el líder simbólico del mundo ortodoxo. Entonces, un viaje allí es una señal, primero, de acercamiento con el mundo ortodoxo y la búsqueda de la unidad cristiana. Y también la continuidad del camino que hizo, por ejemplo, fue Pablo VI, fue Juan Pablo II, fue
el Papa Francisco, en fin, de continuar efectivamente los viajes que se han producido a ese lugar. Y también yo creo que hay un apoyo que se genera en el Líbano a la iglesia maronita. Para que la gente sepa, hay una iglesia, que es la iglesia maronita, que es la iglesia, es el único aliado fiel del Vaticano, que reconoce de las iglesias ortodoxas, de acuerdo al Papa, de acuerdo como un patriarca, es decir, como el hombre cabeza. Por Marcial, tanto, el viaje va a consolidar ahí la Unión seguiremos, Católica y fortalece también el patriarca oriental. seguiremos con esta idea más adelante, pero hablemos sobre la figura de Tayyip Erdogan, que ha pretendido ser interlocutor tanto en la guerra de Gaza como en la guerra de Ucrania. Entonces, ¿cuál es la importancia que reviste el encuentro con el Papa? Bueno, obviamente que una persona que ha tenido estos enlaces, ¿de acuerdo?, buscando la paz, para el Papa es muy importante. Este Papa, el Papa León, desde el inicio planteó el tema de la paz como más que un elemento simbólico, un elemento de realidad. Hay que recordar que el Papa, a los primeros días, ¿de acuerdo?, que él estaba asumido, él toma el teléfono y llama a Putin directamente para poder ver la situación que está pasando con Ucrania. Muy preocupado también, ha tenido contactos directos también en su momento con Netanyahu. Por lo tanto, esta reunión es clave, porque, y por eso estaba hablando que es un viaje estratégico. El Papa hoy día, o mejor dicho, el Vaticano o la política vaticana hoy día quiere introducirse en la realidad, no de los conflictos, sino en la búsqueda de la paz. Volver a hacer este vínculo que la Iglesia ya desde siempre, pero fundamentalmente después del concilio de principios del concilio Letrán, de acuerdo al principio del siglo XX, este nexo, de acuerdo, que hace el Vaticano en la búsqueda de la paz en los mundos, es decir, un elemento diplomático estratégico. Bueno, Marcial, durante esta visita León XIII también visitará la Mezquita Azul de Estambul. ¿Cuáles son los mensajes que podrían marcar esta parada de su viaje? Sobre todo, pues, cuando el Papa normalmente es un emisor de paz, más ahora en tiempos de guerra. Bueno, como tú muy bien lo dijiste, ¿de acuerdo? Es un emisor de paz, más aún en estos tiempos de guerra. Obviamente que hemos tenido papas ya, ¿de acuerdo?, que han parado en mezquitas y habitualmente en la búsqueda del encuentro. Hay que recordar, ¿de acuerdo?, que la gente también recuerde que el Islam, ¿de acuerdo?, el judaísmo y el cristianismo tienen una misma base, que es la cuna de Abraham. ¿De acuerdo? Son religiones abrahámicas, por tanto tienen el mismo Dios. La diferencia es cómo llegamos a él. Y obviamente el encuentro con él, obviamente que tiene que ver con un acercamiento, o mejor dicho, ir a ese lugar es un acercamiento hacia lo que significa más que el mundo musulmán, sino la creencia del Dios vivo, ¿de acuerdo? El Dios de Abraham. Eso habitualmente sucede. Pero también en este viaje, si tú me permites, el Papa lo ha planteado, es la búsqueda también de decirle a todos los cristianos que hay una unión, y la unión es el bautismo. Hay un encuentro, ya hace un tiempo atrás se llegó a un acuerdo que todos los cristianos son bautizados de acuerdo bajo el mismo credo. Entonces, donde se cumplen, de acuerdo a los 1700 años del credo de Nicea, yo creo, o el concilio de Nicea, donde está el credo, obviamente yo creo que esto tiene mucha relevancia. Bueno, Marcial, además, tú decías al principio de esta entrevista que está siguiendo el nuevo Papa los pasos de sus antecesores. Irá a Iznik, que es la antigua Nicea, donde el emperador romano Constantino organizó la celebración del primer concilio de la Iglesia. ¿Por qué esto es importante, en particular en este viaje? Lo que pasa es que, efectivamente, como tú muy bien dices, tenemos el concilio de Nicea y se produce el concilio de Nicea. Eso fue en el año 325, por tanto estamos a 1700 años del concilio de Nicea, que se lleva a cabo efectivamente donde tú planteas, Nicea, actual Iznik, en Turquía, ¿de acuerdo? Y esta, para que la gente sepa, ¿de acuerdo? Si uno ve un mapa, está situada a las orillas del lago Ascani, ¿de acuerdo? Hoy el lago Iznik. Ahora, es muy interesante esto porque está solamente a 70 o 90 kilómetros al sureste de Constantinopla. Por lo tanto, es una ciudad bastante estratégica. Cuando se produce el concilio de Nicea, ¿y por qué se produce ahí? Era porque todos, ¿de acuerdo?, los obispos de la época podían llegar a ese lugar porque era un lugar accesible. Ahora, ¿cuáles son los puntos importantes, creo yo, que se quieren rescatar dentro de este viaje y por qué él va para allá? ¿Y por qué el concilio de Nicea? Porque fundamentalmente el concilio de Nicea
fue decisivo, fue bastante decisivo, porque primero definió la divinidad del Hijo, ¿de acuerdo?, ante el Padre, Jesús. Por tanto, y ese es un contexto que todas las iglesias cristianas lo tienen para sí. Lo otro, también se redactó el primer gran credo cristiano, creo que obviamente es tomado por buena parte de las iglesias cristianas, y también uniformó las fechas de Pascua. Pero lo más importante, creo yo, de acuerdo, que empieza a afirmar las estructuras jerárquicas de la iglesia. Entonces, obviamente, ¿qué es el Concilio de Nicea? El Concilio de Nicea es un encuentro, ¿de acuerdo? Y hoy día el Papa va para allá, ¿de acuerdo?, a recordar efectivamente estos 1700 años, pero también va a decir, hey, en esa época estábamos todos unidos, ¿de acuerdo? O mejor dicho, esto puede unir, ¿de acuerdo? Esto nos une. Y en eso anda el Papa León XIV. Pero insisto nuevamente, lo he dicho ya en tercera oportunidad, este es un viaje estratégico. Estamos frente a un Papa, que es el Papa León XIV, que no es el Papa Francisco, puede seguir la línea del Papa Francisco en algunas ideas, pero sí es un hombre, ¿de acuerdo?, que piensa y actúa, lo he dicho desde el principio, es un agustino, es un matemático, es un hombre racional, lógico y con mucha oración. Por lo tanto, este viaje, él tiene bastante claro con quién se va a reunir y lo que va a plantear. Y lo que va a plantear, primero, es la búsqueda de la paz, y lo otro es la inserción del Vaticano en la política o en la geopolítica del mundo actual, más aún con lo convulsionado que está. Bueno, quiero hacerte una pregunta, Marcial, que me parece muy relevante ahora mismo, y es, en un mundo que es cada vez más diverso, más tumultuoso, si se quiere, y en el que hay diversos conflictos en este momento que concentran la atención internacional, sí, ¿qué tan importante se vuelve la visita de un papa a un país? Siempre es importante la visita de un mandatario, ¿de acuerdo?, a cualquier país. En este caso, en lo particular, estamos hablando de, efectivamente, el obispo de Roma. Y el obispo de Roma, hoy día, la Iglesia Católica constituye una de las iglesias más importantes a nivel mundial. Eso es lo primero. Segundo, la Iglesia Católica sigue siendo referente en cuanto, en el mundo actual, a los vehículos de unión y también a las problemáticas valóricas que hoy día el mundo puede estar perdiendo. Uno de los grandes discursos del Papa León tiene que ver con la inteligencia artificial. Como yo he planteado en otros lados, hoy día estamos frente a la inteligencia artificial y la inteligencia humana. Y él asume, de acuerdo, que la inteligencia humana tiene que ser, obviamente, revalidada y tiene que ser respaldada y reforzada ante la emergencia de la tecnología. ¿Y por qué es importante la visita de él? Por una cosa muy clave. Ante lo que te estoy planteando, es un hombre preclaro. Yo estoy convencido que León XIV es un hombre bastante preclaro y va a ser recibido además por ciertos personeros que no necesariamente tendrían que haberlo recibido. Tato, ¿eh? ¿Y por qué lo hacen? Porque consideran que es un hombre, de acuerdo, que no solamente va a buscar el discurso de la paz o el encuentro con o la búsqueda de mayor evangelización. No. Él quiere ser un actor protagónico dentro del mundo que estamos viviendo. Y por eso es importante. Y este hombre me da la sensación, por lo que sé y por lo que hemos estado, por lo que he podido constatar, es un hombre que va a viajar bastante. Y en sus viajes va a estar siempre, aparte de proponer la paz, el tema de la pobreza, que lo colocó sobre la mesa a través de un escrito que ya conocimos, pero aparte de eso, es la instalación del Vaticano en la política grande, como se le llama, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque efectivamente el Vaticano durante mucho tiempo estuvo muy embuido en el tema de los abusos, pero hoy día él quiere salir un poco de ese tema, obviamente dando cuenta del caso existente, pero quiere salir un poco, de acuerdo, a la realidad de un mundo bastante convulsionado, un mundo que está cambiando, un mundo que hoy día necesita, más que palabras, acciones de paz. Pues Marcial, siempre ha sido un gusto conversar contigo sobre estos temas. Gracias por unirte nuevamente a France 24 en esta mañana y que tengas un feliz día. Muchas gracias, tú también, que tengan un feliz día por allá también en France 24. Vamos a hacer la pausa, ya regresamos con más de Directo América.